colocando todo el agua, ya daban azul. ¿Cierto? Y el problema es que el NH3 no tiene OH. ¿Sí? Entonces ahí es cuando aparece la segunda teoría, y es la teoría más amplia de ácido base, que es la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces estos caballeros hacen una definición nueva para las bases, no para los ácidos, porque los ácidos siguen siendo la especie que ceden los protones, pero ellos dicen, en vez de ceder, transfieren los protones. ¿Y quién capta los protones? La base. Entonces, ya ese ácido no basta. Cada vez que nosotros tenemos la teoría de Bronsted-Lowry, necesitamos un ácido y necesitamos una base para hacer una reacción ácido-base. Entonces, aparece un montón de cosas, por ejemplo, HCl, agua, ion hidronio y Cl-. Entonces, fíjense, cada vez que nosotros escribimos según Bronsted-Lowry los equilibrios, ¿ya? Tiene que haber un ácido y tiene que haber una base. El ácido transfiere los protones. Esa es la definición clásica, ¿ya? Según Bronsted-Lowry. Y el agua los capta. Entonces, nosotros tenemos ion hidronio y ion cloruro. Entonces, el ion hidronio y el ion cloruro son los productos acá. Y fíjense, estas reacciones pueden ser reversibles. Y si son reversibles, dijimos, ¿ya? La reacción opuesta tiene que ser igual ácido-base. Entonces, fíjense, este funciona como ácido y este como base. Entonces, cualquier equilibrio ácido-base, según estos caballeros, siempre tenemos dos ácidos y dos bases. Pero para no confundirnos, para no mezclarnos, este que tiene carga positiva es el ácido conjugado y le transfiere un protón a la base conjugada. ¿Sí? Entonces, fíjense, ácido, base. El ácido transfiere protones. Ácido conjugado, base conjugada. Y este transfiere protones. ¿Sí? Entonces, nosotros nos veíamos porque los ácidos, ¿ya? Forman un par conjugado con la base conjugada. Siempre nosotros tenemos que hacer esa asociación. Los ácidos siempre van a generar una base conjugada. Entonces, nosotros decíamos así, por ejemplo, si teníamos ácido clorhídrico, que es el ácido, su base conjugada es cloruro. ¿Sí? Y lo podíamos hacer al revés. Por ejemplo, si teníamos cianuro, ¿cuál era el ácido? HCl. ¿Sí? El ácido. Entonces, estos forman un PC. ¿Cierto? El par conjugado. ¿Qué es un par conjugado? Son dos sustancias que están íntimamente relacionadas y que se diferencian en un protón. Este tiene un protón de menos, este uno de más. Entonces, base conjugada. Lo mismo pasa acá, fíjense. ¿Eh? La base siempre genera el ácido conjugado. Entonces, también es un par conjugado. ¿Eh? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a escribir el equilibrio de Bronsted-Lowry, siempre necesitamos del ácido y de una base. El ácido entrega un protón y forma ion hidronio, y el ácido pierde el protón, forma cloruro. ¿Cuál es el que reacciona con el colorante? Rojo. El ion hidronio. ¿Saben? Fíjense, en Arrhenius, ¿quién es el que reacciona con el colorante? El protón. En Bronsted-Lowry, ¿ya? El ion hidronio. Y entonces el éxito que tiene esta teoría es que explica cómo trabaja el NH3. El NH3 es una base o un ácido. Según los resultados experimentales, si es azul, es una base. ¿Ves? Es una base. Entonces, fíjense, el agua actúa como ácido. Entonces, cambia la cosa. ¿Quién es el que cede el protón? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Quién es el que cede el protón? ¿Izquierda? Casi casi. No, derecha. Derecha. Ah, no. Este es el ácido. ¿Ves? Este es el ácido porque el amoníaco, cuando uno lo pone en agua, ¿ya? Y le pone el colorante universal, eso que vieron en el laboratorio, se pone azul. Eso indica que es una
base. Entonces, el agua tiene que ser el ácido. Este le transfiere un protón al NH3. Entonces el NH3 se transforma en NH4 más OH. y el agua OH. OH. Ah, aquí está el OH. ¿Ves? El OH no viene de la base. El OH viene del agua. ¿Ves? Entonces, este bandido es el que reacciona con, Azul. ¿ya? Con el colorante y lo coloca azul. ¿Ves? En realidad, al colorante, al indicador, le interesa muy poco de dónde viene el OH. Hay OH, se coloca azul. ¿Ves? Entonces, por eso se dice que la amoníaco es la base. Profe, ¿de qué forma puede identificar si es ácido o base un componente? De ahí vamos a ver ese asunto. Sí. ¿Sí? Entonces, mira. Entonces, fíjense, tenemos el ácido y la base. ¿Cuál es el ácido conjugado acá? NH4. NH4. ¿Sí? Este es el ácido conjugado porque lo reconocemos porque es positivo. Y OH- es la base conjugada. ¿Sí? Entonces, en bronce y gloria siempre tenemos pares. ¿Sí? La base ahora genera el ácido conjugado. Entonces nosotros decimos la base genera el ácido conjugado. ¿Sí? Y entonces el ácido genera la base conjugada. ¿Veis que hay un protón de diferencia? Un protón de diferencia. ¿Sí? Entonces, este es el éxito de esto. Entonces, fíjense, esta base, ya que no tiene OH, se llama una base de Bronsted y Lowry. ¿Ya? Y es diferente a esta otra base, NaOH, ¿ya? La clásica base. Esta es una base de Arrhenius. ¿Cierto? ¿Cómo reconocemos una base de Arrhenius? La base de Arrhenius tiene OH en su estructura. ¿Eh? Entonces, siempre tienen esta forma, MOH, N. Entonces, es su metal con OH, y el N indica que puede haber un OH, 2H o 3OH. ¿Chicos? ¿Eh? Entonces, esta los vamos a diferenciar. Los ácidos no, porque los ácidos son característicos. Siempre tienen hidrógeno. ¿Y? Nosotros hablábamos en la clase anterior qué es lo que le llamaba la atención entre esta reacción y esta reacción. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? Que el agua se comporta diferente. El agua se comporta de las dos formas. ¿Sí? Si nosotros vemos acá el agua cómo se comportaba, como una base. Y acá, como un ácido. Entonces, las cosas que se comportan como ácidos, ¿ya? Y como bases, se llaman anfolitos. ¿Ya? ¿Por qué es importante los anfolitos? Porque los anfolitos son los que definen el medio neutro. ¿Ya? El medio neutro, ¿por qué? Porque cuando uno considera el agua, fíjense, el agua tiene esta característica. El agua reacciona consigo misma. Entonces el agua, ¿ya? Cuando está con agua, forma ion hidronio y ion OH. O sea que parte de la molécula de agua se comportan como ácido y parte como base. Y entonces hay ion hidronio y ion OH. Pero ese ion hidronio y ion OH deberían darle sabor al agua. Si es el ion hidronio, el H3 o más, debería ser ácida. Y si es solamente OH menos, debería ser amarga. ¿Y cómo es el agua? No tiene sabor. ¿Por qué no tiene sabor? Porque las cantidades de ion hidronio y de ion OH en agua son muy pequeñas. ¿Sabes? Son muy pequeñas. Son tan pequeñas que fíjense, los químicos que no tienen nada que hacer han medido esas cantidades. En agua pura, no el agua del baño, ni de la casa, ni del casino, ni de la bebida, esas cosas nunca han sido agua pura, ¿no? Eso, ¿ya? En agua pura la concentración de los iones, ion hidronio y ion OH, alcanza a 10 elevado a menos 7 molar. O sea, un ion hidronio, 10 millones de moléculas de agua sin disociar. Esa es la relación. ¿Sí? Entonces, los químicos definieron la constante de equilibrio para el agua. ¿Cierto? ¿Por qué está en equilibrio? Porque hay reactivo y hay producto. ¿Sí? Entonces, esa constante de equilibrio solamente depende de la concentración de ion hidronio y de OH. El agua líquida no se pone porque es un líquido. En la constante de equilibrio no se pone ni sólido ni líquido.
Entonces, debería ser así, ion hidronio OH partido por agua al cuadrado. Pero el agua líquido no va, se pone un 1. Entonces la constante del agua es ion hidronio OH y el valor que se acepta es 10 elevado a menos 14 molar cuadrado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos dice ese número? La constante de equilibrio siempre nos dice la proporción entre ¿ya? Los productos y los reactantes. Si es 10 elevado a menos 14, ¿qué es lo que hay más? ¿Hay más productos o más reactantes? ¿Chicos? La constante de equilibrio es la razón entre los productos y los reactantes. Si esto es 10 elevado a menos 14, ¿qué es lo que hay más? Ninguno está en equilibrio. ¿Ah? Está en equilibrio. No, pero equilibrio no significa, don Bruno, que tenemos igualdad de concentraciones. Eso nosotros dijimos el equilibrio era capitalista. ¿Hay más producto o más reactivo? Producto casi Es más, reactivo. Claro. Si este es un cociente, este es el cociente que le corresponde. Hay 1 de producto y hay 10 elevado a menos 14 de reactivo. ¿Por qué 10 a la menos 14? ¿Ah? ¿Por qué 10 a la menos 14? Porque la concentración de ion hidronio y de ion OH ya son 10 elevado a menos 7 molar en agua pura. Entonces 10 elevado a menos 7 por 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 14. ¿Se ve? Entonces nosotros aprendimos que la constante es un cociente entre los productos y los reactantes. Es una razón. ¿Ya? No es que haya un número fijo de esto, sino que es una razón. Nos dice, esto nos permite comparar. ¿Qué es lo que hay más? Hay más producto que reactivo. ¿Se ve? Porque el número es menor que 1. Si fuera mayor que 1, hay más producto que reactivo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una constante así, la constante de neutralización es así, 10 elevado a 14. ¿Qué es lo que hay más? Hay más productos. Producto partido por reactivo. Porque el número es mayor que 1. ¿Se ve? Pero en este caso hay menor cantidad de los productos y hay muchos reactivos. Entonces, ¿por qué era importante eso? Porque eso define los medios. ¿Se ve? Los medios, todos los cálculos de pH se hacen en agua pura. Entonces, de aquí para adelante, cada vez que nosotros detectemos en agua pura que la concentración de ion hidronio es 10 elevado a menos 7 molar, ¿ya? Automáticamente la concentración de ion OH es 10 elevado a menos 7 molar. ¿Sí? Entonces ese medio es el neutro. El agua es el ambiente neutro. Eso siempre pasa en ciencia. ¿Sí? Ustedes son científicos. Los ingenieros son científicos. Así que ustedes lo que están haciendo es poniendo una referencia para medir algo. Y esa referencia es el agua. Entonces el agua, vamos a decir, es un ambiente neutro. Si le ponemos ácido, ¿cierto? Si le ponemos ácido al agua, el ácido, ¿qué va a incrementar? ¿El hidronio o el OH? ¿Qué es lo que produce un ácido? AOH. ¿Ah? El OH. ¿Qué es lo que produce el ácido? ¿Produce hidronio o produce OH? Hidronio. Acá. Este es un ácido, ¿ves? ¿Y qué es lo que produce cuando reacciona? Ion hidronio. Entonces tenemos agüita, fíjense, tenemos hidronio y OH juntos. Entonces, fíjense qué pasa, le echamos ácido, ¿qué se incrementa? El ion hidronio. ¿Se ve? Pero, fíjense, como la constante de equilibrio tiene que ser siempre 10 elevado a menos 14, si el ion hidronio se incrementa, el OH disminuye. ¿Se ve? Entonces, por eso, que cuando el medio está ácido, el ion hidronio es mayor a 10 elevado a menos 7. Y el ion hidroxilo baja de 10 elevado a menos 7. Un número mayor que 10 elevado a menos 7, 1, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, 6, menos 5, menos 4, 0,1, 0,2, cosas así. ¿Se ve? Un número menor que 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 8, menos 10, menos 12. ¿Se ve? Al revés, ¿cómo es un medio básico? Un medio básico va a ser así. Tenemos agua y le ponemos una base. ¿Ya? Por ejemplo, le ponemos amoníaco. Porque el amoníaco reacciona con el agua y da OH.
El agua solita tiene OH y hidrógeno, 10 elevado a menos 7 cada uno. Y le ponemos una base. ¿Cuál se incrementa? El OH. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? Baja. Porque hay que mantener el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar un medio básico? Fácil. Viendo cualquiera de esos dos indicadores. El ion hidrógeno o el ion OH. Chicos, ¿se ve? Entonces, de ahí aparecen los operadores de pH, ¿ya? Que nosotros vimos. El señor Sorenden no tenía nada que hacer en 1934, ¿cierto? Hitler estaba llegando al poder, el mundo iba a conocer buenos tiempos, aparentemente, y entonces, ¿ya? Entonces inventó los operadores de pH. Y este bandido hizo esto de acá, que yo creo que es la primera diapositiva importante de todas las que hemos visto. ¿Sí? Porque nos dice cómo se comportan los operadores de pH. Él dijo, por ejemplo, si nosotros tenemos el ion hidrógeno, vamos a decir que tiene una variación de 1 molar abajo hasta 10 elevado a menos 14 arriba. ¿Dónde está concentrado el hidrógeno? Abajo. ¿Cierto? ¿Y dónde está diluido el hidrógeno? Arriba. Y pasa por entre medio por 10 elevado a menos 7. ¿Sí? 10 elevado a menos 7. Entonces 10 elevado a menos 7 es neutro, es agua pura. ¿Sí? Si la concentración de ion hidrógeno se va para abajo, hacia 1 molar, ¿cierto? ¿Cómo es el medio? Ácido, básico o neutro. ¿Ya? ¿Estamos viendo hasta acá? ¿Cómo es el medio? Está en 10 elevado a menos 7 y empieza a 10 elevado a menos 6, menos 5, menos 4, 0, 1, 1 molar. ¿Cómo es el medio? Ácido. ¿Sí? O se va para arriba, 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 14. ¿Cómo es el medio? Básico. ¿Se ve? Entonces, en función del ion hidrógeno, nosotros viendo la concentración, nosotros sabemos si el medio es ácido, básico o neutro. Va a ser neutro solo cuando sea 10 elevado a menos 7 molar. O sea, el agua está pura o con ningún compuesto que tenga propiedades de ácido base. ¿Sí? Entonces Soren inventó el operador de pH. ¿Qué cosa es un operador? Es una función matemática múltiple. No hace una sola operación, hace 2, 3, 4. Por ejemplo, con los operadores matemáticos que ve el profesor, ¿cómo se llama ese? Torneo. Entonces inventó el pH. Y entonces dijo pH logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. ¿Logaritmo o menos logaritmo? Logaritmo. Menos logaritmo. Entonces, logaritmo de 10 a la menos 7. ¿Cuánto es? 7. ¿Cómo? 7. 7. ¿Cuánto es el logaritmo de 10 a la menos 7? 7. Vamos chicos, matemática, calculadora, acuérdense. ¿Ah? Nosotros tenemos el pH menos logaritmo de la concentración de 10 a la menos 7 molar. El logaritmo tiene base 10. 7. ¿Sí? El logaritmo de una potencia de 10 es la potencia. Menos 7, ¿cierto? El menos 7 baja, pero se encuentra con un menos 1. Entonces se convierte en 7. ¿Cierto? ¿Cuánto sería el logaritmo de 10 a la menos 14 entonces? 14. ¿Y el logaritmo de 1?